Hay una pregunta que los Sikhs no deben hacer. Ni en los templos. Ni en las cenas familiares. Pero al ADN no le importa la tradición y la respuesta lo destrozó todo. Creemos saber quiénes somos. Nuestras historias, nuestra fe, nuestros ancestros. Pero a veces, el ADN susurra algo diferente. Algo más antiguo, más profundo, inconveniente. Durante generaciones, la identidad Sikh ha sido moldeada por las escrituras, la memoria y la migración. Una poderosa fuerza espiritual, forjada en los fuegos de la resistencia y la unidad. Pero debajo de los símbolos sagrados, yace algo silencioso. Una historia biológica escrita no en libros, sino en sangre. Los científicos comenzaron a buscar donde ningún historiador lo había hecho, dentro del genoma del pueblo punjabi. No buscaban controversia. Pero lo que encontraron, quebró los cimientos de lo que creíamos saber. Porque el genoma Sikh no es simple. No es una línea recta. Es un mosaico en capas de migraciones antiguas, movimientos enterrados, invisibles a la vista, mapeados solo a través de marcadores autosómicos, YSTR y haplogrupos uniparentales. El código no hablaba de un comienzo, sino de muchos. No de una tribu, sino de oleadas de personas que llegaban, se mezclaban, desaparecían. Una red de identidades ocultas bajo un solo nombre. Entonces, la pregunta no es de dónde vinieron los Sikhs. Es: ¿sobre qué capa estás preguntando? La fe nos da una respuesta. La biología nos da otra. Y cuando las dos no coinciden, ¿en qué confías? Algunos científicos la llamaron una de las poblaciones más mezcladas del sur de Asia. Otros dijeron que parecía un corredor viviente, rastros de Medio Oriente, Asia Central, la antigua India, todo en un solo cuerpo. Un pueblo formado no solo por la creencia, sino por el movimiento. Pero eso fue solo el comienzo. Porque cuando se enfocaron en la tierra misma, en Punjab, el ADN no solo reveló complejidad. Reveló movimiento. Masivo, antiguo, sin registro. Y de repente, no se trataba solo de la gente. Se trataba del lugar. No es solo la gente la que guarda secretos. Es la tierra bajo sus pies. Punjab, fértil, antiguo, disputado. Para muchos, es una patria espiritual. Pero para los genetistas, es un portal. Porque esta tierra, esta pequeña franja de tierra entre montañas y ríos, nunca estuvo simplemente quieta. Era una carretera. Durante miles de años, los humanos no solo se asentaron aquí. Se movieron a través de ella. Vinieron con caballos de la estepa. Con granos de Mesopotamia. Con seda de Asia Central y oraciones de Persia. Y dejaron algo atrás, cada vez. No solo idioma, no solo comercio. Sino ADN. Los huesos debajo de Punjab llevan las marcas de estos viajeros. Haplogrupos que pertenecen a nómadas de Asia Central. Señales autosómicas que hacen eco del antiguo Irán. Senderos mitocondriales que se remontan al corazón profundo del sur de Asia. Nos enseñan a ver fronteras. Pero el genoma ve flujo. Y en Punjab, ese flujo nunca se detuvo. Y ahí es donde gira la historia. Porque cuando los investigadores miraron más de cerca, se enfocaron en los propios Sikhs, esperaban cierta unidad. Un patrón limpio. Un origen claro. Pero lo que encontraron fue una contradicción. No solo una firma genética. No dos. Pero una fusión de ancestros tan compleja desafió todas las etiquetas simples. Y en una comunidad en particular, la sorpresa fue aún mayor. Porque un grupo no solo rompió el molde. Lo reescribió. Y ese grupo fueron los Jats. Se suponía que eran un solo pueblo. Los mismos turbantes. Las mismas oraciones. La misma sangre. Pero cuando llegaron los datos, contaban una historia diferente. No de unidad, sino de fusión.
Los Hat Sikhs, vistos por muchos como un núcleo de la comunidad Sikh, no eran una isla genética. Eran un mosaico. Cuando los científicos realizaron análisis autosómicos, comparando miles de marcadores genéticos, esperaban un grupo ordenado. Un grupo. Un patrón. Lo que encontraron fue superposición. Los Hat Sikhs no se agruparon solo consigo mismos. Se agruparon con los brahmanes. Con ramdasyas. Con los Masbi Sikhs. Con personas de castas y orígenes que la historia afirmó que eran diferentes. No era ruido. No era un error. Era real. Una maraña de ascendencia que se negaba a encajar en ninguna etiqueta limpia. Esto no era solo ciencia. Era identidad, bajo un microscopio. Porque para una comunidad que se ve a sí misma como distinta, orgullosa, unificada, el genoma susurraba algo más. No eres un solo hilo. Eres muchos. Los Hats no eran solo guerreros o agricultores. Su sangre portaba historias mucho más allá del Punjab. Ecos de mezcla, migraciones y lazos olvidados. Y de repente, la pregunta cambió. ¿De quiénes somos, a cuántos somos? Pero si el ADN en general era tan complejo, ¿qué hay de las raíces profundas? Las líneas paternas. La historia genética contada de padre a hijo, generación tras generación. Si la superficie estaba tejida con muchos hilos, ¿qué secretos estaban enterrados en el cromosoma Y? Ahí es donde las cosas se vuelven antiguas. Y el rastro lleva a un lugar inesperado. De vuelta, a las estepas. Llevas el nombre de tu padre. Pero en tus células, llevas las huellas de sus antepasados. Y en el caso de muchos hombres Sikhs, esas huellas se extienden mucho más allá de la India. Mucho más allá de Punjab. Conducen a la edad de bronce. El análisis del cromosoma Y, centrado solo en la línea masculina, descubrió una firma familiar, R1A. Un haplogrupo encontrado en el norte de la India. Pero también en Europa del Este. En Asia Central. Y en lo profundo de la estepa euroasiática. Esto no fue una coincidencia. Esto fue un legado. R1A no se remonta a templos o reinos. Se remonta a jinetes, nómadas, pastores que una vez atravesaron las praderas a caballo. La gente que los arqueólogos ahora llaman, los pastores de la estepa. Y no solo pasaron. Dejaron algo atrás. Lengua. Cultura. Y sí, su ADN. Pero aquí está el giro. Estas señales paternas no se limitan a los Sikhs. Las mismas variantes de R1A aparecen en los brahmanes. En los Rajputs. Incluso en ciertas comunidades musulmanas e hindúes diseminadas por el subcontinente. Religión, casta, identidad, estas líneas se trazaron mucho más tarde. ¿El ADN? No le importa. Fluye a través de las fronteras. A través de los siglos. Y vincula a personas que nunca se considerarían conectadas. Entonces, ¿qué significa eso para la idea de una identidad distintiva y heredada? Si la línea paterna proviene de nómadas a caballo. ¿Qué hay de tu madre? Porque la línea materna cuenta una historia aún más antigua y sorprendentemente, más arraigada. No todas las historias comienzan con guerreros o reyes. Algunas, comienzan en silencio. En cocinas. En el parto. En la supervivencia. La línea materna, transmitida de madre a hijo, generación tras generación, no es ruidosa. No cambia con la conquista. Permanece. Y cuando los científicos aislaron el ADN-MT de las poblaciones punjabíes, encontraron algo inquebrantable. Mientras que las líneas paternas mostraban oleadas de migración, caos y linajes entrantes, la historia materna estaba quieta. Haplogrupos vinculados al sur de Asia. Raíces profundas. Algunos linajes que se remontan a más de 30.000 años. Antes de los templos.
Antes de las castas. Antes de que la religión tuviera siquiera un nombre. Estas fueron las mujeres que se quedaron. A través del colapso climático, la sequía, el imperio y la invasión, resistieron. Sus genes no llegaron cabalgando desde Persia ni galopando desde la estepa. Ya estaban aquí. Plantando. Naciendo. Cantando canciones de cuna en idiomas que ya no hablamos. Esta no fue una historia de mezcla. Fue una historia de continuidad. Y ese contraste, lo es todo. Los padres se mudaron. Las madres permanecieron. Dos ritmos diferentes grabados en un solo cuerpo. Y ahora, surge una pregunta, si la línea masculina muestra movimiento y la línea femenina muestra quietud. Entonces, ¿qué sucede cuando los mezclas? ¿Qué dice el genoma completo, la imagen ancestral total, sobre quiénes somos realmente? Porque la respuesta no es la unidad. Es la complejidad. Al final, ninguna línea de sangre gana. Porque la verdad dentro del ADN Punjabi, lo es todo. Es contradicción. Es convergencia. Los estudios autosómicos, que escanean todos los cromosomas, no solo los maternos o paternos, pintan una imagen aún más profunda. ¿Y los resultados? Son salvajes. Los genomas Punjabi llevan señales de antiguos indígenas del sur de Asia, sí. Pero también de Asia Occidental. De linajes de Asia Central. Y de la estepa de la Edad de Bronce. Esta no fue una mezcla que ocurrió de la noche a la mañana. Fueron generaciones de encuentro. Imperios que surgieron y cayeron. Fronteras redibujadas. Identidades construidas, no heredadas. Lo que muestra, es que la idea de una sola historia de origen, una fe, una etnia, una sangre, es un mito. La religión puede unificar a las personas. Pero el ADN recuerda el camino que tomaron para llegar allí. La identidad Sikh, tan poderosa, tan distintiva, no emergió de una sola tribu antigua. Nació de la experiencia. De la filosofía. De la resistencia. Y eso no la hace menos real. De hecho, la hace más profunda. Porque cuando llevas 10.000 años de historia en tu genoma, no perteneces a un solo lugar. Perteneces a todos los lugares que te formaron. Y sin embargo, la mayoría de la gente nunca lo ve. Confían en el espejo. No en la molécula. Hasta que escupen en un tubo. Haz clic en un botón. Y abre una ventana. Porque ahora, no son solo los científicos los que descubren esto. Es la gente común. Los Sikhs. Punjabis. Almas curiosas haciéndose pruebas de ADN comerciales. Y descubriendo sorpresas que nunca esperaron. Empieza con la curiosidad. Un clic. Un kit. Un poco de saliva enviada a un laboratorio a miles de kilómetros de distancia. Semanas después, un informe llega a la bandeja de entrada. Porcentajes. Mapas. Colores. Y luego, la confusión. Porque para muchos individuos punjabíes y sikhs, esos resultados no dicen lo que esperaban. Dicen, no eres solo punjabí. Eres parte centroasiático. Parte euroasiático occidental. A veces, incluso balcánico. Algunos informes muestran un 90% de surasiático. Otros bajan más, 75%, 60%, incluso menos. Un usuario miró la pantalla, ¿por qué dice ascendencia iraní? Otro encontró coincidencias débiles en Europa del Este y preguntó, ¿cómo? Las emociones llegan rápidamente. Orgullo, por la profundidad de las raíces del sur de Asia. Luego sorpresa. Luego duda. ¿Qué pasó con la narrativa simple? Las pruebas de ADN modernas no mienten, pero tampoco explican. Porque no te están diciendo quién eres. Están mostrando dónde ha estado tu ADN. Miles de años atrás. En poblaciones. No en personas. En migraciones.
no en mitos. Revelan ecos, fragmentos de historia escritos en el cuerpo. No árboles genealógicos, ni castas, ni religión. Sino movimiento. Eso es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Estas pruebas no confirman historias. Las deconstruyen. Y ahí es donde se vuelve incómodo. Porque queremos respuestas limpias. Queremos etiquetas 100%. Queremos creer en la pureza ancestral. Pero cuando el genoma responde, no le importa lo que queramos creer. Solo dice lo que fue. Y lo que nos dice después. Rompe uno de los mayores mitos jamás contados. La pureza se vende bien. Se canta en política. Está escrita en los sistemas de castas. Grabada en el orgullo religioso. Pero genéticamente, es una fantasía. Estudios poblacionales reales de Punjab, desde la antigüedad hasta la modernidad, muestran una verdad clara e inquebrantable: la gente se movía. La gente se mezclaba. Y nadie se mantuvo genéticamente puro. Incluso las comunidades más cerradas, aquellas que afirmaron estar aisladas durante siglos, llevan señales de flujo genético. Sutiles. Silenciosas. Persistentes. De vecinos. De extraños. De la historia. Puedes dibujar muros. Puedes escribir leyes. Pero no puedes borrar las huellas que quedan en los cromosomas. El genoma punjabi, especialmente entre los Sikhs, refleja esto a la perfección. Sí, hay continuidad. Pero junto a ella, haplogrupos euroasiáticos. Vínculos con Asia Occidental. Ascendencia esteparia. Todo dentro de los mismos cuerpos que cantan himnos sagrados hoy. No reduce la identidad. La expande. Y sin embargo, aquí yace la tensión. ¿Qué significa pureza? ¿Cuándo tu sangre lleva un coro de extraños olvidados? ¿Lo ocultas? ¿Lo niegas? ¿O aceptas que la ascendencia no es un arma, sino un espejo? Un espejo que muestra cuán humanos eres realmente. Y cuán conectado siempre has estado. Pero esta comprensión nos lleva a algo aún más profundo. No solo de dónde venimos, sino cómo definimos quiénes somos. Porque la pregunta más importante no es científica. Es personal. Es esta: si la identidad no está escrita en el ADN. ¿De qué está hecha realmente? ¿Está la identidad escrita en tu ADN o vive en las historias que contamos? Porque después de todos los mapas, los haplogrupos, las antiguas migraciones, aún nos queda una pregunta que ningún genoma puede responder. ¿Qué te hace ser tú? La genética te da raíces. Pero la identidad, eso viene de algo más. De las canciones que escuchaste mientras crecías. De la forma en que tus padres decían tu nombre. De los rituales, los colores, el idioma cosido en la memoria. Un genoma puede decirte que tus antepasados cabalgaban por la estepa, pero no sabe lo que significó la primera vez que entraste en un gurdwara. O cómo se siente atarse un turbante por la mañana. O por qué una línea del Gurú Granth Sahib te hace llorar. Los eruditos Sikhs lo dicen mejor: nuestra historia no está escrita solo con sangre, sino con creencias. Un genetista dijo una vez: el ADN te dice de dónde viene tu cuerpo. No dónde vive tu alma. No son contradicciones. Son dos caras de la misma verdad. La genética no borra tu herencia. La profundiza. Demuestra que ser Sikh, ser Punjabi, no se trata solo del origen. Se trata de la transformación. De las decisiones tomadas a lo largo de los siglos. El coraje espiritual transmitido de generación en generación, a pesar del caos de la ascendencia. No eres un solo hilo. Eres un tapiz. Tejido a partir de migraciones y significado, de la historia y el corazón. Y, sin embargo, hay una pregunta más. Porque si tu ascendencia es tan compleja, ¿qué pasa con el resto del sur de Asia?
¿Qué migraciones moldearon sus historias? ¿Qué puentes desconocidos nos conectan a todos? Hay una capa más profunda. Una que los científicos apenas están comenzando a descubrir. Cada genoma es una máquina del tiempo. ¿Pero el mapa del sur de Asia? Todavía está lleno de espacios en blanco. Preguntas que no han sido respondidas porque ni siquiera se han preguntado. ¿De dónde vinieron realmente los primeros colonos del sur de Asia? ¿Qué rutas tomaron? ¿Quién se mezcló con quién antes del lenguaje, antes de la casta, antes de que se trazara cualquier frontera? La investigación genómica apenas está comenzando a trazar esos arcos. Desde los antiguos Harappa cuyo ADN apenas ahora se está reconstruyendo, hasta comunidades tribales con raíces más profundas que el imperio. Cada año, nuevos conjuntos de datos abren el pasado, cráneos del Valle del Indo. Senderos mitocondriales que serpentean hacia el Himalaya. Señales esteparias en rincones inesperados de Tamil Nadu. Ecos de migraciones olvidadas que surgen de tumbas en el desierto. Y cada vez que pensamos que la historia ha terminado, el genoma agrega otro capítulo. Porque el ADN no te da una respuesta final. Te da más preguntas. Más grandes. ¿La identidad se hereda o se elige? ¿La pertenencia se trata de sangre o de creencias? Y cuando todo lo que pensabas que era puro, resulta ser compartido, ¿qué significa eso para la forma en que nos vemos unos a otros? Esto ya no se trata solo del genoma SIG. Se trata de todos nosotros. Próximamente, como el ADN antiguo, complejo y compartido del sur de Asia no solo moldeó naciones. Cambió el mundo.